con todo el tema pues de la bolsa de mercados en Estados Unidos, cuando empezó PayPal, ¿no? Que fue una de las primeras, seguramente, pues la gran mayoría de ustedes conocen PayPal, ¿no? Y creo que a partir de ahí, esta penetración en el mercado que ha tenido FinTech ha sido cada vez más robusta, ¿no? Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es lo de la ley FinTech, ¿no? Que pues es tan mal llamada ley FinTech porque la ley FinTech no regula a todo el ecosistema FinTech, ¿no? Al ratito ahondaremos un poquito más en eso, pero es bien importante precisar que la ley FinTech viene a tocar temas muy importantes para el ecosistema financiero en México, viene a regular a dos modelos de negocios que no estaban siendo regulados o supervisados previamente, como lo es el crowdfunding o como son las instituciones de fondos de pagos electrónicos. Pero hay otras figuras, hay otros modelos de negocio que no entran dentro del marco de esa ley, que están supervisados, que están regulados y que también son fintech, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos del presente y del futuro del fintech en México y en general en la región latinoamericana, es bien importante entender primero qué es fintech, segundo, qué es la ley fintech en México. México es punta de lanza en este sentido a nivel región Latinoamérica me refiero. Y en temas, por ejemplo, como el Open Banking o Open Finance, como está tipificado en la ley, es hasta punta de lanza mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante entender todo este marco introductorio para poder ir entendiendo por dónde armar las piezas que están sueltas y que es necesario ir atándolas, ¿no? Entonces, creo que este espacio nos puede ayudar a los presentes, la experiencia, la poca que yo puedo aportar, la gran cantidad de experiencia que puede aportar José, para que podamos primero matizar toda esa perspectiva de qué es fintech, hacia dónde va, cómo está constituida la ley, cuáles son las áreas de oportunidad que representa nuestro país en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Entonces le damos la palabra ahora a José Díaz Cuadra. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectan. Muchas gracias a la Sociedad de la Ibero, a Luis también por hacerme el favor de permitirme compartir foro con él. Bueno, yo creo que una de las cosas que vale la pena resaltar, ya lo decía ahorita Luis, es que de repente cuando hablamos de fintech, depende en qué latitud le estemos hablando, como para que se entienda hacia dónde debería dirigirse el concepto. En México es muy claro que cuando hablamos de fintech, estamos hablando de crowdfundings, o estamos hablando de wallets, o de modelos novedosos, o de exchange. Sin embargo, fintech no va nada más ahí. Fintech, habría que entenderlo, lo comentaba Luis, tiene muchos años. Yo quisiera hacer nada más dos puntualizaciones que creo que convienen respecto a fintech. Lo dijo Luis, es una contracción. Los servicios financieros a través de tecnología tienen mucho tiempo que se están utilizando. La idea de hacer esto, pues definitivamente fue pensando en el usuario, en una menor fricción en su usabilidad de los servicios financieros, así se conoce el frictionless de user experience, y el tema grande siempre va a ser el balance y la combinación entre este tema de alcance para cualquier usuario y el que tenga certeza y seguridad en sus operaciones. Entonces, si nos echamos atrás hace pues prácticamente 8 o 9 años, en México, bueno, me voy a echar un poquito más atrás. Hace como 13 años empezó en México una distinción para la banca de la banca de nicho. La banca transaccional o tradicional que todo mundo conocemos, Bancomer, Banamex, Scotiabank, HSBC, etcétera, es la banca tradicional, la banca comercial de siempre. ¿Ok? Bueno, hubo una iniciativa que culminó en disposiciones secundarias, la famosa Circular Única de Bancos, prevé la banca de nicho. La banca de nicho no es más que bancos con un menor nivel de operación, tanto en volumetría como en montos. ¿Qué quiero decir? La Biblia de los bancos es la Ley de Instituciones de Crédito. Específicamente un artículo es el que habla de las operaciones activas, pasivas y de servicios. Ahora, la Circular Única de Bancos dijo
Si no haces todas las operaciones que se permiten para la banca, te consideras una llamada banca de nicho. Si te consideras banca de nicho es porque no haces todas las operaciones. Y si no haces todas las operaciones, tu capital es menor. Entonces, hoy para constituir un banco que haga todas las operaciones activas, pasivas y de servicio que están previstas en ley, se necesitan 90 millones de UDIs de capital. Nada más hagan cuentas, ¿no? Aproximadamente 600 millones de pesos. Sin embargo, hay bancos que no necesitan todo ese capital en función de las actividades que realizan. Voy a citar uno de ellos, es Pagatodo. Banco Pagatodo es el único banco, y así viene establecido en la circular única de bancos, el único banco especializado en medios de pago electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Fue el primer esbozo de user experience de la banca tradicional, con menos capital, específicamente son 36 millones de UDIs, vean la diferencia, y es un banco extraño, no tiene permitido prestar. Es decir, los bancos por definición captan y colocan. Sin embargo, este banco especializado en medios de pago solo se fue o solo tuvo interés en captar y poner a disposición de sus usuarios, de sus clientes, medios de pago electrónicos. Y es increíble, pero ahí empezó en la banca tradicional el sector fintech regulado, voy a llamarle así. Pasa tiempo y específicamente el 9 de marzo del 18 sale una ley, lo dijo Luis y no puedo estar más de acuerdo, mal llamada ley fintech, así se le conoce en general. La ley se llama Ley para regular las instituciones de tecnología financiera. ¿Por qué decimos, y coincido con Luis, mal llamada? Porque parece que se acota mucho y no da para lo que significa fintech en general. Es decir, se crea una ley para meterle regulación a entidades que ya venían trabajando, porque no había una regulación específica para ellos, con una posible captación, que es el término satanizado en el sector, ¿no? Captar solamente estaba permitido a bancos, después a SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, y después a SOCAP, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Sin embargo, había entidades como, por ejemplo, y siempre creo que son los dos que resaltan por lo masivo, Mercado Libre y PayPal, en donde tenías una tarjeta virtual donde le mandabas fondos y con esa comprabas, ¿no? ¿Y qué efectos tenía esto? Pues están captando, había una cuenta virtual. Empiezan los esbozos de la ley para que no vivan en una línea gris, sabiendo que ya había desde muchos años antes incluso un banco que se dedicaba a esto, pero con la regulación de banco, con la regulación de institución de crédito. Cuando sale la ley FinTech, la ley le pone un poquito de pies a la captación y dice, hay quienes se van a dedicar a captar abiertamente y poner un medio de disposición, una tarjeta, y hay quienes van a estar con una plataforma entre dos interesados en hacer negocio entre ellos, que es el crowdfunding. Yo quiero pedir prestado, yo estoy dispuesto a invertir para prestarles a estos que quieren de forma masiva y muchos prestan una cantidad dependiendo el proyecto que tenga este lado, que se llama solicitante, estos son inversionistas. La plataforma los acerca y capta los recursos en lo que el proyecto se echa. Entonces, esto trajo consigo el reto enorme de regular. Hoy día tenemos la ley FinTech, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, y un montón de regulación secundaria. Han salido muchas. Ha salido la circular única de instituciones de tecnología financiera, o CUIF, como se conoce. El nombre largo para cualquier disposición en primer nivel, voy a llamarle, es circular única. Se llaman en realidad disposiciones de carácter general aplicables a, y depende de qué hablemos, ¿no? Instituciones de crédito, SOFOMES, en este caso, instituciones de tecnología financiera. Salió esta circular, la ley es el qué y la circular es el cómo, y después empezaron a salir progresivamente complementos de disposiciones secundarias, PLD, específicamente de IFPs, circulares de Banco de México, la 4, 5 y 6 2019, modelos novedosos, en fin, empezó a salir regulación que le pone un poco de pies, voy a llamarle así, a los cómo de la ley. ¿En qué momento nos encontramos hoy día? Bueno, ya hay sometidas aproximadamente 85, 90 solicitudes en Comisión Nacional Bancaria y de Valores para autorizarse. 96. ¿Cuántas, Luis? 96. ¿46? 96. Ah, te dije, ya me las bajaron. 96. Bueno,
Las solicitudes no es más que un mini banco, déjenme llamarlo así, en donde se somete un montón de cosas. Se somete el plan de negocio, se somete el estudio de viabilidad financiera, que no son más que proyecciones financieras a altísimo nivel, los manuales y per se la solicitud. ¿Qué soy? ¿Por qué quiero serlo? ¿Quiénes son mis accionistas? ¿Quiénes son mis consejeros? ¿Quién va a operar la sociedad? Es decir, los funcionarios o directivos relevantes. En fin, hoy ya nos encontramos en un momento pues crucial desde el punto de vista de un nuevo sector y su autorización con el regulador, quizá por la razón más importante, porque entran a jugar y a competir contra el mercado tradicional, pero a través de una experiencia de usuario sin fricción, con mucho mayor velocidad, quisiera llamarle, pero al mismo tiempo con el reto de ser tan seguros como lo puede ser la banca tradicional, ¿no? Entonces, creo que como pues mera introducción del tema, cabe destacar que el reto para todas las ITFs que han sometido su autorización, número uno fue el momento en el que estaban. Había muchísimas, como lo comentaba hace ratito, que antes de la salida de ley ya operaban. Y cuando sale la ley tiene un artículo en los transitorios, el octavo, que les permitía, voy a llamarles una operación continua y prorrogada. ¿Qué quiere decir esto? Sale la ley y como ya operaban, se suben a la ley operando, pero con límites de tiempo para que sometan la autorización a Comisión Nacional Bancaria de Valores, NBV. ¿Con qué fin? Con el fin de continuar su operación y regularse. Esto, todas las entidades que entraron bajo esta figura, se desconocen las del octavo transitorio, porque continuaron su operación. Y hoy se encuentran en un momento en donde CNBV está estudiando su expediente para otorgar o no esta autorización. Y todas las que no operaban antes del 9 de marzo del 18 pueden hacer su solicitud, pero no operar. Creo que con eso ya más que abundante la introducción. Muchas gracias. Pues entonces iniciamos con las preguntas. La primera es, ¿qué oportunidades ofrece el FinTech para desarrollar un verdadero mercado digital de servicios financieros? ¿Y cuál ha sido el impacto del FinTech en México? Que ya lo mencionaron brevemente. José. Bueno, yo creo que la oportunidad para desarrollar el mercado existe desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hoy se hace de manera ordenada. El sector es muy curioso. FinTech es no solamente un sector que entra como nuevo en la regulación, per se el sector es nuevo por sí mismo. Entonces, la experiencia del usuario es nueva de cara a una entidad de este tipo, así como ellos tienen, voy a llamarle novedoso, el cuidar a sus hoy ya clientes. ¿Y a qué me refiero con cuidarlos? Todo es digital, no es presencial, no hay sucursales. Entonces, el mayor reto es la ciberseguridad. ¿Qué quiere decir con esto? Las oportunidades son enormes porque al ser digitales, pues la penetración es masiva y en segundos, ¿no? Es instantánea. Pero la diferencia, preguntabas, Jania, la diferencia de FinTech en México al mundo es que hoy es un país con una ley. Sí hay entidades países con regulación, pero no a nivel ley. Son, sobre todo en Centro Sudamérica, específicamente Colombia y algunos países en Europa, tienen regulación, pero específica y dirigida, por ejemplo, a crowdfundings o, por ejemplo, a wallets, no en la generalidad como pasa en México. Creo que la diferencia es que empieza como un mercado ordenado en México al nivel de la banca tradicional, quizá no con el mismo tamaño de requerimientos, pero en cuanto a la seguridad al usuario, sí va, pues creo que en ese sentido. La oportunidad que tienen es que llegan masivas, llegan de forma inmediata, pero al mismo tiempo la exigencia es cuidando que desde el levantamiento de información y la transacción sean seguras. Ese es el verdadero reto de las fintech hoy día. Yo para responder y complementar un poco lo que ha dicho José, si tuviera que hablar de un diferencial de las fintech, quizás con respecto a la banca tradicional,
hablaría de la centralización y, sí, centralización y monopolización que éstas tienen para y con su usuario. Las fintech nacieron desde un principio poniendo al usuario en el centro y girando todo en torno a él. El producto, la oferta, la atención al usuario mismo, todo está centralizado para el usuario, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la banca tradicional que, o sea, al ser empresas tan y tan, tan grandes, es muy complicado, ¿no? Creo que es uno de los retos más grandes que tiene la banca, ¿no? Que es lo que también ese diferenciador hace también que haya una oportunidad tan grande de parte de las empresas fintech que se dedican a captar usuarios como personas físicas, ¿no? Tan es así que hoy en día podemos ver que hay wallets en donde tú puedes abrir una cuenta similar a la de un banco, y digo similar porque evidentemente no tienes todos los atributos que te puede dar una tarjeta bancaria, pero lo puedes hacer desde tu celular en 5 minutos, puedes tener atención digitalizada online en 5 minutos, no tienes que ir a una sucursal física para poder hacer un reclamo, o sea, creo que es mucho más fácil porque desde el principio estas empresas han centralizado al usuario. Entonces, creo que esa es como la gran diferencia, ¿no? Después, si hablamos de un poquito lo que platicaba José, de los mercados, o sea, de cómo está en México versus cómo está la región, es justo, creo que José da en el clavo, ¿no? La diferencia es que aquí estamos, la ley FinTech intentó ser muy ambiciosa en el poder conglomerar todos los aspectos relativos o importantes que hay en el mundo FinTech, ¿no? Aparte, por ahí, José no lo ha mencionado tanto, pero creo que el tema de Open Banking es bien importante. O sea, para los que no conozcan qué es el término Open Banking es este concepto que nació en Reino Unido, en donde el Reino Unido obligó a los 9 bancos más importantes de ese país a tener que abrir a través de una interfaz de usuario, un API, el poder, sus bases de datos para que el usuario fuera dueño de sus datos y los pudiera compartir con la entidad que él quisiera, ¿no? O sea, hoy en día los bancos tienen información nuestra que hasta hoy es de los bancos. Pero la idea que es que con Open Banking, esta información puedas, o sea, tú, el usuario, o sea, tú o yo, seamos dueños de nuestra información y la podamos compartir. Entonces, para poner en perspectiva lo que hizo el Reino Unido, aquí en México, en la ley, se establece que no nada más sean los 9 bancos más importantes, sino que sean todos los intermediarios financieros, SOFIPOS, POMES, CAPS, bancos, evidentemente, ITFs. Entonces, creo que ese es un diferenciador importantísimo en la región, porque el que haya una ley fintech en nuestro país, el que se esté tocando estos temas, sí hace que la puerta de entrada se haya mucho más rigurosa, o sea, tan es así que como bien decía José, hoy si yo quiero ser una wallet, no puedo operar todavía, ¿no? O sea, hablo hoy, 17 de septiembre de 2020. Primero tengo que integrar toda una carpeta, poner todo a disposición de las autoridades, todo mi modelo de negocio, mis corridas financieras, en fin, José sabrá mucho mejor que yo, pero un expediente bastante choncho para poder hacer este tipo de negocios, ¿no? Entonces, ya es una entrada mucho más ordenada. La oportunidad que yo le veo, y ahorita ahondaremos en alguna de las otras preguntas, entonces es justo esta capacidad que tienen las empresas de centralizar desde un principio, desde su naturaleza está el usuario en el centro. Y sí creo que esa es una ventaja competitiva frente a otros, no nada más bancos, frente a otros intermediarios financieros. Perfecto. La siguiente pregunta es, en vista de que ya lo abordaron brevemente, ¿son suficientes las medidas de ciberseguridad mexicanas y protección de datos personales para abordar las amenazas actuales? ¿Qué propondrían para solventar las dificultades? Con los hackers siempre encuentran la manera de darle la vuelta. A ver, creo que ahí José va a dar una mucho mejor perspectiva de lo que yo puedo aportar, pero respondiendo a la pregunta si son suficientes las medidas de ciberseguridad mexicanas, yo creo que son suficientes, o sea, están bien conceptualizadas en concepto, valga la redundancia, o sea, como que bien tipificados cuáles pueden ser los alcances, los ataques. Creo que lo que no es suficiente es la infraestructura que tiene el gobierno para poder
chequear todo, o sea, para poder salvaguardar todo eso que le están solicitando a distintos intermediarios, ¿no? O sea, las fintechs, o sea, hoy en día al estar en la Asociación Fintech México, sí me toca como que estar muy al día de todos estos requerimientos que pide el regulador para temas de ciberseguridad. La realidad, y muy a título personal, yo creo que ni siquiera el regulador mismo puede traquear eso. O sea, no hay infraestructura, pero de parte del gobierno, y entonces eso lo hace ineficiente. O sea, está bien conceptualizado, pero lo hace ineficiente porque no hay manera de poder llevarlo o poder cuidarlo, ¿no? Y después, la segunda parte de la pregunta es cómo abordar o solventar las dificultades. Yo creo que, y aquí sí, el tema de la pandemia ha detonado el tema, la delicadeza o la importancia que tiene la ciberseguridad, ¿no? Porque así como en los últimos meses se ha habido una mayor transaccionalidad en temas digitales, o sea, ha incrementado mucho mayor ese espacio digital de intercambio de oferta y demanda en cuanto a servicios financieros, pues también los ataques financieros han aumentado, ¿no? O sea, es una realidad que los hackers hoy en día están lamiéndose las manos cada que ven una falla y hace unos meses por ahí atacaron Spay y bueno, o sea, creo que sí es delicado, creo que es bien importante, pero también estoy convencido que muchas de las respuestas las puede tener ahí mismo las empresas fintech, ¿no? Hay empresas fintech que están única y exclusivamente enfocadas a temas de ciberseguridad, ¿no? Hablábamos al principio de esta segregación de modelos de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la respuesta, aunque pareciera promoción al gremio que represento, pero la respuesta misma está dentro de estas empresas que son muy de nicho y que están 100% enfocadas en temas de ciberseguridad, que no hacen otra cosa más que no sea estar detectando todo el tema de ciberataques, ¿no? Porque inclusive estas fintechs, al evolucionar tan rápido, al poder cambiar tan rápido, van, yo diría que a la par de la misma evolución de los ataques, a diferencia de lo que puede estar el sistema tradicional o el regulador, que es muy difícil que cambie y que mute para poder ir cubriendo todos los huecos que pueda haber en ese aspecto, ¿no? Entonces, sí me parece importante el tomar en cuenta que también ahí el ecosistema fintech puede también aportar una solución ante ese, pues que es un problema bastante complejo. Y sumando un poco a lo que comenta Luis, yo no puedo estar más de acuerdo en que las infraestructuras, pues hoy día están construyéndose, incluso desde el propio regulador, ¿no? Siempre ha existido, específicamente en comisiones en banca de valores, hay una vicepresidencia técnica y a cargo de la vicepresidencia técnica está una dirección general que se llama de riesgo operativo y tecnológico. Riesgo operativo, para que entendamos el tamaño de riesgo operativo en una entidad financiera, se descompone en riesgo cuantificable y no cuantificable, discrecional, no discrecional, y es riesgo operativo, tecnológico, legal, de crédito, contraparte, liquidez, de mercado, es enorme. Y son, aunque es, ahora véanlo desde el lado de una entidad financiera, las áreas de riesgos, se llama UAIR, Unidad de Administración Integral de Riesgos, tiene dos focos grandotes. El riesgo operativo es el levantamiento de los procesos y ver dónde hay huecos. Y específicamente esto lo hacen con una metodología que se llama COSO. La metodología COSO lo que hace es un mapa de calor, así se llama. Imagínense estos cubos de Rubik donde tienes que poner el rojo con los rojos, amarillos con amarillos, blancos con blancos en un cubo. Es lo mismo. Cada lado identifica quién y qué es el riesgo. Quién lo hace y qué riesgo es. Y en el otro lado es y qué impacto tiene en la entidad. Es un trabajo descomunal porque es el levantamiento de procesos en una entidad que ya de por sí es bastante. Ahora súmenle a todo esto que acabo de comentar un zoom in específicamente para riesgos tecnológicos y para ciberseguridad. Creo que cabe destacar algo muy importante. En cuanto a riesgos y en cuanto a tecnología, hay áreas separadas que aunque parece que ven lo mismo, sus enfoques son diferentes. ¿A qué me refiero? En tecnología está el área de tecnología, es decir,
los que hacen los fierros y los que administran los fierros. Por ejemplo, las áreas de soporte, las áreas... voy a irme un poquito a cómo está administrado un área de tecnología en una entidad financiera. Hay un área que es la que se dedica a estar levantando los sistemas, es decir, ante caídas. Esta área y las que proponen automatización de procesos no controlan estos procesos, no buscan la seguridad de estos procesos. Por acá viene otro que es como el de control interno de los procesos, que es una figura que se conoce en el sector como CISO, Chief Information Security Officer. Lo que hace es meterle controles a la automatización de procesos. Y por el otro lado, dentro de las áreas de auditoría, hay un área específica de auditoría de sistemas. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer muy solvente y pues una especie de comprobación tanto de la automatización como de los modelos de control que tienen, como probarlos, que es el área de auditoría. Ahora, esto imagínense en una fintech que lo que busca es una simplificación de gasto. Entonces, de repente el problema grande, preguntaban ahorita que si son suficientes las medidas de ciberseguridad. Luis ya habló de las carencias por parte del regulador para darle un tracking. A eso agréguenle, la ley fue flexible en un punto y no es crítica, al contrario, pero es muy aventurada, en mi opinión. El CISO que les comentaba es una figura que debe de ser independiente de las áreas de sistemas. ¿Por qué fin? Pues porque si no sería juez y parte, ¿no? Y debería ser una estructura, una unidad independiente dentro de toda la estructura de la fintech. ¿Qué es lo que ocurrió? Durante el primer año de operación de una fintech, la ley prevé que la figura del CISO sea absorbida por el director general. Es decir, el director general de la fintech haga las veces de CISO. No está mal desde el punto de vista de control de gasto, pero yo de verdad tengo serias dudas que el director general que normalmente se dedica o a la venta o a la administración de la fintech, además se meta en los controles de la tecnología y de su automatización. Es un tema en el que yo creo que está bien por control, pero control de gasto me refiero, pero si desde el principio una figura que no va a estar totalmente enfocada en el control de riesgos tiene a su cargo esta división, híjole, el riesgo es enorme y a eso sumado lo que comentaba Luis, ¿no? Que además el propio regulador no tiene capacidad de estarle dando un enforcement. ¿Qué va a pasar? Lo que hoy día está pasando con muchas entidades. Descargan la confianza de, bueno, debe de ser a prueba de balas mi sistema, en el propio proveedor del sistema. Y eso, si bien el proveedor tiene obligaciones normativas que cumplir, porque hay obligaciones para los proveedores, lo cierto es que el challenge viene desde adentro de la fintech, no del proveedor. Entonces, es un riesgo enorme porque al descansar en el proveedor este esquema de seguridad, ¿qué pasa si no sale bien? No se van a dar cuenta de manera preventiva al interior de la entidad. Ahí está la vulnerabilidad. Y por otro lado, ¿cómo solventarlas? Pues con lana, hay que meterle lana. Hay que meterle lana para que haya gente dedicada y enfocada, equipos dedicados a la ciberseguridad y solo a la ciberseguridad, y que no estén empatados con otras actividades dentro de la finca, lo que comentaba el DG. Y la segunda es no esperarse a que haya un problema para reaccionar, es decir, no ser reactivos. SPEI creo que es el caso ejemplar. Hasta que no pasó este tremendo bombazo de una vulnerabilidad en SPEI, en algunas entidades, empezaron a meter otra clase pues de esfuerzos al proveedor. No es en el proveedor, es en el proveedor y desde adentro. Ahí está, creo, el quid de ciberseguridad. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo podría México aprovechar las tecnologías financieras frente a otros mercados como el estadounidense o el europeo? A ver, creo que es, o sea, creo que es poco comparable lo que puede tener México frente a Estados Unidos y Europa, ¿no? O sea, es muy poco comparable. Por todos los ámbitos, por el que me digan, por el tema de economías, por el tema de población, por el tema geopolítico, por el tema de región, o sea, creo que es poco comparable.
si tuviera yo que seguir con esa misma línea y tener que voltear a ver qué podríamos comparar con México frente a Estados Unidos y frente a Europa, yo creo que las fintech y en general lo que hace que México sea un mercado tan atractivo para las tecnologías financieras, son dos palabras que para mí son claves, ¿no? Y es inclusión financiera. O sea, esto que por todos lados lo escuchamos, hay que combatir la inclusión financiera, vamos a hacer la inclusión financiera. Y es cierto, o sea, a ver, México tiene, después de Brasil, y perdón, que voy a meter un poquito a la pregunta o a la respuesta a Sudamérica o a Latinoamérica, porque creo que ahí es donde sí nos podemos comparar, ¿no? O sea, México tiene, después de Brasil, la segunda mayor población de habitantes en todo Latinoamérica, inclusive más que España, más que, evidentemente, Portugal, que conforman como Iberoamérica, ¿no? Podríamos compararnos un poquito a gran parte de Europa del occidente para que entre todos ellos hagan la población que es aquí en México. Después, México tiene la frontera con Estados Unidos, o sea, hay una correlación directa, hay esta relación tóxica, amor-odio con Estados Unidos, en donde, pues sí, o sea, por un lado, si nosotros vemos la capacidad de penetración que tiene el mercado estadounidense en cuanto a adopción tecnológica, pues es muy poco comparable a lo que tiene México, ¿no? Yo les voy a dar un dato. En México hay cerca, según estudios diversos que han salido, hay cerca de entre 85 y 90 millones de teléfonos inteligentes en nuestro país. O sea, estamos hablando que tenemos una penetración inmensa versus la población en general de teléfonos inteligentes. O sea, gran cantidad de la gente hoy en día en México tiene un teléfono inteligente en la mano. México es el número uno a nivel mundial, el mercado número uno a nivel mundial de Spotify. Es uno de los 5 mercados más importantes de Netflix. Es uno de los 10 mercados más importantes de Facebook, de WhatsApp, de todas las redes sociales. TikTok, tenemos TikTokers puta, por todos lados, el que baila y el que salta y todo. O sea, en eso somos potencia mundial. Somos unos verdaderos cracks en eso, ¿no? Por la penetración tan grande. La diferencia viene y la oportunidad, porque es una oportunidad, en verdad, es como una mina de oro lo que hay ahí, es que de esos 90 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, solamente el 36% de la población económicamente activa en nuestro país tiene acceso a un servicio financiero. Y súper debatible, porque habría que ver qué es un servicio financiero, ¿no? Si tomamos en cuenta que para estos estudios que sacan, el estar dentro del ecosistema o de los servicios financieros es tener una tarjeta de débito, pues sí hay 36%, ¿no? Pero realmente la gran mayoría de las personas que tienen una tarjeta de débito es porque reciben su nómina, van al banco, lo sacan y no vuelven a saber de la tarjeta hasta que llegue el día 15 o hasta que el día 30. Entonces, hasta ya es menor la cantidad de personas que hoy en día están accediendo a servicios financieros. Por servicios financieros me refiero seguros, ahorros, inversión, evidentemente crédito, o sea, todo lo que conglomera en los servicios financieros. Entonces, solamente el 10% de las pymes, más o menos, de México, que es tan importante, que representa casi el 50% de nuestro PIB, solamente el 10% tiene acceso a un crédito bancario. O sea, es raquítico eso, es infame, es infame. No sé si alguno de ustedes tenga una empresa, espero que sí, y haya querido ir a solicitar un crédito a un banco, pues, en verdad te sientes como si fuera de hace 20 años, porque te piden cualquier cantidad de papeles y que esto y que el otro y que aquello y que tienes que presentar 5 años de solvencia financiera y, o sea, pues no, obviamente, por eso la gran mayoría no lo tiene. Entonces, para ir hilando las ideas, si miran por un lado la enorme penetración tecnológica de cuanto a teléfonos inteligentes tenemos versus el raquítico acceso a servicios financieros, ese gap que existe hace que el mercado mexicano
sea, yo diría hasta único en el mundo, ¿no? Por eso creo que es muy poco comparable lo que podemos visualizar frente a Estados Unidos o frente a Europa. Porque no, es como comparar peras con manzanas. Por ejemplo, con Sudamérica, a pesar de que somos el mercado junto con Brasil más importante, somos dentro de los países más importantes de Sudamérica. Nosotros somos el último en cuanto a penetración en servicios financieros. Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay, Chile. O sea, somos antepenúltimo lugar. Abajo de nosotros está Venezuela y me parece que Haití. Entonces, toda esa conjunción de factores hace que la oportunidad sea única y que por eso tantas empresas, tanto nacionales como internacionales, quieran venir a México a poder establecer aquí. Porque si una fintech, a través de tecnología, que saben que en México ya hay una penetración por todos los índices de teléfonos inteligentes, pueden proveer servicios financieros, pues se hace algo sumamente masivo, ¿no? Entonces, yo les aseguro, o sea, por un poco la experiencia que he tenido en el mundo fintech, en el mundo entrepreneur, ¿no? De haber podido conocer muchísimos emprendedores y haberme podido sentar con inversionistas, con venture capitals. Un venture capital primero va a invertir en una empresa que tenga dos objetivos: que sea masivo, y segundo, que esté enfocado o en Brasil o en México, hablando de Latinoamérica. Y lo he escuchado en más de 6 VCs. Todos dicen lo mismo. A mí Chile no me importa porque hay muchísima penetración en cuanto a servicios financieros y hay poca población. Ya hay jugadores, es más difícil. Colombia tiene una enorme adopción también a la tecnología, pero el regulador es muy complicado allá y hace que las cosas no fluyan. Argentina, pues está en una enorme crisis, o sea, como que siempre le ponen. A pesar de todo, México sigue siendo como el paraíso para las empresas fintech, todavía, al día de hoy. Y lo vemos con noticias como hace una semana un neobanco mexicano, bueno, cofundado por un mexicano y un hindú que se llama Oyster, levantó $14 millones en una ronda seed. Ni siquiera es una ronda A, para rápido dar perspectiva y no perderme tanto en esto. Como que hay un timeline en cuanto a las inversiones, ¿no? Está la primera parte que se le conoce como Family and Friends, que yo monto mi empresa y le pido a mis amigos, a mi familia, como que me ayuden con algo de capital para poder hacer o sacar mi primer producto. Después viene una ronda seed, después viene una ronda A, una ronda B, una ronda C y bueno, así, ¿no? Lo normal es que este tipo de inversión que recibió Oyster sea una ronda A. Pues Oyster lo levantó en una ronda seed. $14 millones levantó. Hace un mes, Lana, que también es una wallet, todavía no sé si alcance como neobanco, pero una wallet levantó $12 millones. O sea, sigue siendo una oportunidad enorme. ¿Y por qué lo es? Y quizás me perdí un poquito, pero sí me parecería importantísimo precisar esta oportunidad tan grande, ¿no? Y por qué es muy poco comparable hablar del sector fintech en México versus Europa y versus Estados Unidos. Bueno, pues, ¿qué más decir a lo que ya comentaba Luis? Yo solamente quisiera hacer dos comentarios. Les acabo de poner en el chat estas iniciales. Es una iniciativa de inclusión financiera de la India. Nada más les voy a dejar dos datos. 175 millones de cuentas, equivalentes a 3.400 millones de dólares. ¿Cómo lo hicieron? Con gobierno y con iniciativa privada. Un celular no es un celular, es un smartphone, pero no de última generación, bueno, lejos de algo así. Es un smartphone para poder abrir la cuenta. ¿Y quién apoyó en eso? Telefónicas, el propio gobierno y la regulación que pusiera, más las entidades financieras. Y tuvo un boom espectacular. Googleenlo, véanlo, vean de qué se trata. Esa es una. Y la otra, decía Luis, sobre las latitudes, ¿no? México es un país donde los inversionistas tienen de verdad un interés enorme, precisamente porque la oportunidad del mercado que hay es gigantesca. Hay mucha gente no bancarizada, muchísima. Pero además, no les interesa bancarizarse, les interesa tener medios de pago, les interesa meterse al sistema financiero y la palabra clave es sin fiscalizarse. Por eso no se bancarizan,
porque tienen miedo de poner un CURP o de poner un RFC y al rato que Hacienda venga y les cobre impuestos. Yo he conocido casos de una ama de casa divorciada, en donde el marido que vivía en Cancún le depositaba dinerito para la pensión. Pues de repente le llegó un requerimiento de Hacienda, yo lo vi, en donde le estaba cobrando impuestos porque tenía estos depósitos y pues no estaba declarándolos, ¿no? Eso pasó con una ama de casa. Y bueno, pero ¿cuánto le depositaba el MEN, no? 3,400 pesos mensuales. Y sobre eso le cayó Hacienda. Entonces la gente cuando escucha estas cosas dice, no, yo tener una cuenta para nada, mejor cash. El porcentaje de cash en México es arriba del 90%, las transacciones de cash. Por eso un venture capital, lo que decía ahorita Luis, está interesadísimo porque la penetración es del 90% de la población de México. Entonces, creo que uno de los puntos importantes es que otros países, lo decía Luis, Colombia, Chile, Perú también, República Dominicana, Argentina, están muy interesados en, lo digo en el buen sentido, en copiar las buenas prácticas de México para exportarlas allá. Lo que pasa es que los mercados son diferentes. Aquí hay mucha gente, mucha gente que está desbancarizada. Entonces, la competencia puede ser feroz entre las fintechs, siempre y cuando ofrezcan cosas, y ahí viene el balance, ¿no? Que les resulten atractivas a este nuevo mercado al que van, pero al mismo tiempo no sea perdedor para la fintech. Yo he escuchado y he visto entidades financieras que, voy a entrecomillar, regalan dinero, es decir, por la transacción te regresan dinero. No es un mal modelo de negocio, pero no es sostenible al tiempo. Lo que tiene que pasar en el transcurso es que se revierta este regreso que hacen para que sea sostenible el mercado, ¿no? Entonces, la magia en las proyecciones financieras de esto es que te dé. Hoy día le voy a estar metiendo dinero los accionistas, lo dijo Luis ahorita muy bien, Friends and Family primero, después Seed Capital y después Ronda A, le estén metiendo dinero para que puedan ser sostenibles. Pero en el transcurso, el modelo de negocio sea lo suficientemente bueno para que esta pérdida, déjenme llamarlo así, pueda revertirse y ser un negocio ganador. Ese es otro de los retos que tienen las fintechs, ¿no? Y la idea de México con algo así, por el mercado que tiene, por el tamaño que tiene, por el reto que tiene de penetración, pues permite la competencia por un lado, y también creo que lo que buscan otros países es convertirse en lo que México ya es un hub para Latinoamérica. A través de México, la expansión hacia Centro y Sudamérica pues es innegable. La cosa es echarla a andar. De repente pues hablando de retos, es complicado para una entidad en México bajar a Centro o Sudamérica, porque primero tiene que estar desde aquí lo suficientemente, voy a llamarlo solvente en todo sentido, no solo en dinero, sino en el propio modelo de negocio, en el target al que está, para poder bajar. Porque si no, se le va a hacer un relajo y el propio regulador, cuando ve que baja a latitudes de Centro y Sudamérica, pues vienen otras exigencias, ¿no? Hablando del control. Entonces, yo pienso un poco como lo que decía Luis, todo en su exacta proporción. Tratar de competir con mercados que llevan mucho tiempo haciendo fintech, como puede ser en Europa, Reino Unido sin duda es uno de los grandes, España es enorme en cuanto a crowdfunding, Estados Unidos en cuanto a wallets nos lleva años, pero años de experiencia, pero Latinoamérica es un mercado fresco, uno. Y dos, que también me parece que es importante, cuando hablaba Luis de Open Banking, ya salió regulación de Open Banking, que no es más que abrir los sistemas para que se compartan información, estos se llaman APIs o APIs, son interfaces de programación para que compartan información. México ya sacó 2 momentos de regulación, son para cámaras de compensación y para aquellas entidades, así lo dice, no dice bancos o SOCAPs o SOFIPOS, operadoras o casas de bolsa, dice aquellos que tengan cajeros y sucursales. Tanto para cámaras como para quien tenga cajeros y sucursales, la obligación de compartir información a través de APIs. Para los que no tengan esto, el derecho que tienen de pedir esta información. Entonces, ahí viene hablando de competencia, ahí viene otro momento
interesantísimo para los jugadores fintech. ¿Cómo se van a compartir información de, por ejemplo, un banco que lleva 100 años con clientes y la información, la data que tienen, cómo la van a compartir? Hay 3 tipos de datos que se pueden compartir. Datos abiertos, datos agregados y datos transaccionales. Estos últimos son los más delicados porque es justamente eso. La transacción de un medio de pago, cómo va y viene, dónde compra, cuánto compra, qué compra, cada cuándo, los hábitos. Ahí está el negocio, en la data. Eso que dice José, justo que es algo que ya se está tocando, o sea, ya se está trabajando desde la CNBB en un piloto para los datos transaccionales. O sea, para que tengan una idea, el tema de los datos transaccionales, lo que puede permitir, o sea, la cantidad de nuevos productos que se pueden sacar a raíz de saber la gente dónde gasta, en qué lo gasta, en qué momento le cae el dinero. O sea, todo eso, o sea, todo lo que implica transacción de dinero, la cantidad de nuevos productos que se pueden hacer. Por eso es tan importante, o sea, sí está en Reino Unido, que es donde se ha sacado, el Open Banking sí ha venido a dar un vuelco literalmente de 180 grados en el sector financiero, porque la cantidad de productos, yo no los podría, o sea, no me alcanzaría el tiempo para yo decirles la cantidad de productos que ha sacado Monzo, Revolut, N24, o sea, es impresionante lo que puede provocar Open Banking. Y por eso es tan delicado a la vez, y por eso hay tantos intereses que hay que cuidar de parte de los actores, ¿no? Yo nada más cerrando un poquito la idea de la importancia de comparar peras con peras y manzanas con manzanas. México es muy comparable en cuanto al momentum, en cuanto al espacio, con Sudamérica, región, quitando Brasil, o sea, pero hablando de los 10 países sudamericanos, o sea, en conjunto se podría comparar. Pero también creo que todavía es más comparable con mercados emergentes como por ejemplo la India, como por ejemplo Kenia, o sea, África, ahí se los dejo de tarea. Hay una enorme cantidad de fintechs exitosísimas, una de ellas está aquí en México, se llama Tala, exitosísimas que nacieron en África y que en África han hecho han cambiado literalmente países. O sea, vean, por favor, la historia que hizo Tala en Kenia. Cómo hoy en día el 52% de las transacciones en Kenia son a través de créditos originados por Tala. O sea, es impresionante, es impresionante. Entonces creo que es mucho más comparable esos mercados y porque es donde ahí se puede entender la oportunidad que tiene México en ese sentido, ¿no? Perfecto. Pues José Díaz me mandó al chat las siglas, pero Yo no desafortunadamente lo vi. solo puedo ver yo el chat. Pues, Entonces, se los digo, es PMJDY. Aquí lo puse, disculpen la letra, Correcto. para que lo vean. Y lo Letra chequen. de niña, está bonita. Y bueno, continuando, ya se acabó el tiempo de las preguntas que habíamos hecho, pero vamos a empezar con las preguntas del público. La primera es, pareciera que la centralización y por la naturaleza digital del fintech es ideal para la aplicación de inteligencia artificial. ¿Creen posible y plausible que sea el próximo paso en la evolución del sistema financiero? yo creo que ya, o sea, la inteligencia artificial es algo que cada vez es más común, o sea, ya está. O sea, ahí para responder esa pregunta es por supuesto, ¿no? La inteligencia artificial es parte de muchas fintechs. O sea, la automatización de procesos es el día a día de las fintechs. O sea, creo que justo es una de las premisas principales de fintech. O sea, las fintechs que están orientadas hacia el consumidor final, les puedo asegurar que el 100% tienen una automatización de sus procesos. No sé si todas tengan inteligencia artificial, pero al menos están volcando esfuerzos para hacerlo para allá. O sea, en definitiva, eso es el día a día de las fintechs, porque el poder aprovechar inteligencia artificial, el poder automatizar procesos, justamente te permite todavía más centralizarte más, valga la redundancia, en la persona, en el usuario, en tu cliente, que en los procesos mismos. Entonces, pues sí, eso ya ocurre, o sea, es el día a día.
No sé qué opinas, José. Sí, y creo que es importante el tema. La pregunta decía que si es plausible. Claro que sí. Volvemos a los temas nada más de control, porque vamos a llevarlo a Internet de las cosas. Es una realidad hoy día. Ya existe y es inteligencia artificial. Ahora, voy a irme un poco al mercado al que estamos hablando hoy día, abogados. Todo el mundo ha oído hablar de los smart contracts, seguramente. El punto de los smart contracts es, hay programación y es eso, es el sí o el no, es binario para de ahí ir avanzando. Lo que pasa es que se tiene que conocer a un nivel, es que creo que la palabra profundo se queda corta, es a un nivel operativo de error, ensayo y mejora, el improvement, particularmente cuando hablamos de Internet de las Cosas, para poder hacer una programación que siga las reglas del negocio y que pueda dirigirse a la solución no quisiera llamarle del problema, sino a la solución del reto que traiga el crecimiento del producto. Me explico. La inteligencia artificial lo que busca es una automatización y una inmediatez en consecuencia. No se puede llegar a ello de una manera porque sí, es decir, lo hago inmediato y lo hago automatizado. Piensen en los chatbots, por ejemplo, en los chatbots, en donde solamente haya una respuesta inmediata sin una comprensión de la problemática que se tiene o del producto y su alcance. Por ejemplo, si quiero abrir una cuenta a través de una aplicación, y le voy a meter inteligencia artificial para tratar de venderle alcances del producto, pues tendría que conocer en verdad desde dónde me está escribiendo, hablando de data, desde dónde me está escribiendo, qué es lo que me pide y para qué me lo pide. Y ahí viene el conjunto del KYC con información que me sirva para el modelo de negocio. Hace rato que les hablaba de India, hay un banco en India, Canara Bank creo que se llama, que lo que hizo fue, además de abrir la cuenta, generar un programa de alfabetización. Y entonces lo que generas con eso es lealtad y un poquito de cautividad en el usuario. Eso es el tema de inteligencia artificial, en mi opinión. Que lo hagas rápido, que lo hagas efectivo, para que el usuario se quede contigo y cada vez le ofrezcas más cosas de un producto que fue chiquito, el famosísimo MVP, Minimum Viable Product, en donde te ofrezco una cuenta y ya para que vayas y pagues con una tarjeta y no lleves efectivo. Pero después te digo que a través de tu aplicación donde tienes la cuenta, puedes recargar tiempo aire para el teléfono. Y después puedes pagar servicios. Todo el mundo va ahí, ¿no? Pero también después tienes oportunidad de canjear puntos que vas acumulando si compras en esta tiendita. Y empiezas a hacer grande el producto a través de inteligencia artificial. Pero no porque contestó rápido un cuestionamiento, sino porque entendió el hábito de consumo y te generó información útil para ofrecerte algo dirigido a ti, no en lo masivo. Creo que por ahí va el tema de Internet, de inteligencia artificial. Y José, creo que, a ver, también tocas un punto importantísimo. La gran mayoría de las fintechs, el sustento de la gran mayoría de las fintechs, o sea, creo que el poder utilizar esta inteligencia artificial va para un concepto que se ha puesto muy de moda entre los emprendedores y que créanme que es la diferencia que puede hacer que una fintech persista o muera, ¿no? Que es lifetime value. La gran mayoría de las empresas hablan del lifetime value de sus clientes, porque creo que el lifetime value no es otra cosa que es cuando un cliente llega a ti, cuánto tiempo se queda. O sea, porque no es lo mismo, o sea, porque esto impacta en todo, porque impacta directamente en el costo de adquisición del cliente. Supongamos, yo soy una fintech que me dedico a tener una wallet que voy enfocado a jóvenes que estudian Derecho en la Ibero y lo que quiero es captarlos. Obviamente, para poder captarlos, primero tengo que destinar presupuesto de mercadotecnia, habilitar campañas inteligentes para poder llegar a este target que quiero buscar. ¿Ok? Una vez que llegaron a mí, que ya Luis tiene su cuenta, que José tiene su cuenta,
Si el lifetime value no es lo suficientemente extenso como para justificar el presupuesto que me costó llegar a Luis, a José, entonces ahí es donde mi modelo ya no es rentable. Porque si Luis llega a mi wallet y la ve, saca su tarjeta digital, perfecto, le deposita 500 pesos, buenísimo, con esos 500 pesos paga el Netflix y paga su teléfono. Si mi costo de adquisición por usuario para llegar a Luis es de 800 pesos y él nada más invirtió 500 pesos, de los cuales, como yo no cobro comisión ahorita de las transacciones, realmente estoy perdiendo dinero por hacer que Luis llegue. Entonces creo que la inteligencia artificial es plausible en el sentido de que si está enfocada a generar un lifetime value correcto en los clientes, ahí es donde sí verdaderamente ayuda a las fintechs, porque si a través del machine learning, de la inteligencia artificial, yo puedo detectar que Luis deposita cada 500 pesos cada 15 y que solamente va y paga Netflix y que paga su teléfono, a partir de esa data yo puedo sacar información relevante para que Luis se quede conmigo y que el día de mañana no deposite 500 pesos, que deposite 1,000 pesos y que con los 1,000 pesos no nada más me pague lo que ya mencioné, sino que también vaya a comprarse un café y que el día de mañana veo que Luis está ahorrando un dinero, pues entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a hacer un producto a Luis para que pueda invertir su dinero que tiene guardado conmigo en otros mercados. Así, por ejemplo, lo acaba de hacer una wallet. Hay una wallet dentro de la asociación, se llama Flink, que está enfocado a su target son chavos como ustedes. Y lo que se dieron cuenta en Flink, y lo que se dio cuenta Sergio, el fundador, era de que a raíz de la pandemia, muchos de los chavos que tenían dinero en la cuenta de Flink lo empezaron a ahorrar y lo empezaron a dejar ahí, a tenerlo ahí. Con inteligencia artificial se dio cuenta cómo podía alargar su lifetime value haciendo un nuevo producto especializado para estas personas. ¿Qué hizo? Fue que habilitó todo un nuevo producto en donde ustedes, o bueno, los que tengan usuarios, los que tengan cuenta en Flink, pueden invertir en acciones en cuentas que cotizan en Wall Street. Pueden invertir en Amazon, en Apple, en donde ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está alargando el tiempo de vida de sus clientes y lo está fidelizando. Y todo eso lo logró con temas de inteligencia artificial, evidentemente. Muchas gracias. Nos quedan 14 minutos, entonces les voy a hacer 3 preguntas más del público. No sé si quieran, después las que no nos contestaron las podemos subir a un post a nuestras redes sociales, las que no dio tiempo. Y les pediría si pueden contestar las siguientes preguntas lo más breve posible para ver si podemos alcanzar a que contesten varias. Que no eches tanto choro, José. No. ¿Por qué me invitan si ya saben cómo soy? Para nada. Bueno, la primera es, en relación con la inclusión en el sistema financiero mencionado anteriormente, considerando la preocupación por la violencia de género y machismo que permea nuestra sociedad, ¿ustedes cómo se encargan de atender la equidad de género dentro del fintech y cómo se podría mejorar en este sentido para lograr un nuevo sistema financiero más justo y equitativo? A ver, yo creo que el primer paso, voy a intentar como separarlo y hacerlo más conciso. El primer paso para la inclusión financiera es la educación financiera. O sea, no puedo yo intentar hacer que mi población, y hablo en general de todos los entes, que mi población conozca los servicios financieros y ni siquiera sabe de qué trata un ahorro, una inversión, qué es un interés, qué es un crédito. O sea, el primer paso para la inclusión financiera es la educación financiera. O sea, creo que todo el espectro del machismo y del patriarcado que existe en nuestra sociedad, también es un parte educativo, ¿no? Ahora, si esto lo llevamos y lo trasladamos al tema particularmente el fintech, yo te diría, me encantaría saber tu nombre para poderte responder directamente, pero yo te diría, en el sector fintech, creo que es uno de los sectores que más me ha tocado ver, en donde la normalización de la equidad de género es el día a día. O sea, lastimosamente, sí lo tengo que decir, todavía no hay tantas mujeres emprendedoras. O sea, a mí me encantaría que hubiera
fintechs lideradas, cofundadas o fundadas por mujeres. Creo que todavía no llegamos a ese punto. Creo que es cuestión de tiempo porque hay mujeres brillantísimas, brillantísimas dentro del sector, pero cada día más las mujeres tienen roles más y más importantes. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, desde ahí es a título personal desde la asociación. Yo sí me meto mucho en el tema de la equidad de género. Visiten nuestra página fintechmexico.org. Ahí tenemos varios webinars que hemos diseñado por y para las mujeres en tema de los roles que están utilizando hoy en día las mujeres en las fintechs, qué tipo de valor agregado le dan las mujeres, cuál es la percepción de las mujeres mismas, porque esos webinars han sido organizados por nosotros, pero liderados por las mujeres, ¿no? O sea, creo que es más importante a veces escuchar a la mujer misma a que sea un hombre que dé su opinión. Entonces, pues bueno, eso es lo que te diría. Y fíjate que decía Luis algo, desde que formulaste la pregunta, Jania, me brincó. Es que FinTech, por su propia naturaleza, no es discriminativo de si es hombre o mujer, precisamente por lo mismo. Yo les recomiendo que revisen, cuando hablaba de bancos de nicho, increíblemente regresamos a las bases. Busquen Banco Forjadores. Banco Forjadores tiene como 10 años trabajando, 8 o 10 años trabajando, y es para grupos de crédito no formales de mujeres. Es decir, van a zonas en donde se juntan 5 o 10 mujeres, una de ellas las representa y les dan crédito. Son créditos para grupos de crédito no formales, porque se ha comprobado, era una creencia, hoy más que comprobada, que las mujeres son mucho más responsables para el pago de sus deudas que los hombres. Y los grupos de mujeres tuvieron, por parte de este banco, tuvieron el beneficio, voy a llamarlo así, de los famosos créditos a la palabra. Entonces les prestan a las mujeres para que echen a andar, piensen en proyectos que son de bajo impacto, es decir, te presto para que compres, no sé, zapatos y los vendas, o para que compres ropa, o para que, no sé, además, bueno, es importante decirlo, es a un grupo específico, es a la clasificación conocida como C, el segmento C, y es de mujeres. Y lo está haciendo la banca tradicional desde hace muchos años, prestando créditos. Entonces, para quien hizo la pregunta, que es una buena pregunta, ya existen iniciativas así. Échale un ojo a Banco Forjadores. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo pueden contribuir las fintechs basadas en plataformas de contratos a reducir la volatilidad de los mercados y las burbujas financieras, sobre todo en tiempos de pandemia y postpandemia? Con información inmediata. Es un poco la inteligencia artificial que decíamos hace rato. No hay de otra. Si le quieres, hay una frasecita que yo escuché hace años que me gusta mucho cuando de inversiones se habla. Perdone, que se necesitan nalgas y huevos. Nalgas para esperar y huevos para invertir. Es una realidad en cuanto a inversiones, por una razón. Porque mientras más informado estés de en dónde inviertes, sabrás cuándo inviertes y desinviertes. Si no tienes esa información a la mano, y hoy día ya existe inteligencia artificial, son modelos de inteligencia artificial neuronal predictiva. ¿Qué es lo que hacen? Son algoritmos que hacen un research de todas las empresas que están públicas, las revisan y te dan una sugerencia de inversión. Y eso es en segundos. Es con información para invertir. No hay de otra. No puedo estar más de acuerdo. O sea, creo que la inmediatez y la inmediatez de la información, la claridad de la información es lo más importante. O sea, vuelvo un poquito a lo mismo. Y creo que todo se resume al mismo concepto, ¿no? Educación. O sea, porque educación, el entender, o sea, yo creo que las fintechs que mejor lo han hecho es porque se han preocupado antes de ofrecer, educar. Y así hay, por ejemplo, las invito a que entren a uno de los crowdfundings que forma parte de nuestra asociación, que se llama Arcángeles. Ellos han hecho toda una plataforma que se llama Arc Education, tú los conoces muy bien, José. O sea, Arc Education hay libros, centenares de libros que les enseñan cómo invertir, cómo invertir, cómo hacer tu primera inversión. O sea, creo que es bien importante, ¿no? O sea,
la volatilidad de los mercados, yo soy de la idea, muy a título personal, que cada día más hay un desfase entre lo que ocurre en los mercados financieros versus lo que ocurre en la realidad. O sea, yo particularmente yo creo que ya hay algo que no cuaja, ¿no? Tan es así que, o sea, la semana antepasada en Estados Unidos subió 2% la tasa de desempleados, pero la bolsa de valores tuvo un récord histórico para esa semana. O sea, como que no hay tanta ya congruencia en lo que está ocurriendo ahí. Me parece que cada vez se vuelve más Las Vegas, como que apuestas y esta figura que están teniendo las grandes empresas de irse a la quiebra para que el gobierno lo rescate, me parece que es peligroso, muy peligroso. Entonces, lo hizo Aeroméxico, lo hizo Victoria's Secret, o sea, creo que es peligroso. Y para eso es bien importante primero educarnos de cómo funciona el asunto. Y miren, les voy aprovechando el comunicado. Esto, aquí para que lo vean, Samurai.science es una empresa que tiene un algoritmo de predicción neuronal. ¿Qué es lo que hace? Revisa las bolsas y de acuerdo, bueno, revisa las emisoras y da una estrategia de dónde invertir. ¿Qué tan complejo es? No puedo decir con qué casa de bolsa específicamente, porque pues, están en un momento de cierre, pero una casa de bolsa norteamericana los contrató para que forme parte de su portafolio de inversión. Piensen en un fondo de inversión que tiene muchas empresas en donde invierte este fondito y te saca un estimado de cuál va a ser tu rendimiento, ¿no? Piensen en cualquier banco, Santander, Bancomer, HSBC, Banamex, que te ofrecen fondos y te dicen, es un rendimiento estimado del 8%, del 10%. Dentro de la composición de ese fondo, en una casa de bolsa, de las que mencioné además que tiene una casa de bolsa en Estados Unidos, contrataron a Fondo Samurai para que forme parte del portafolio de inversión. Así de tremendo ya está. La banca tradicional hoy día está migrando a un esquema fintech en el sentido amplio de la palabra para tener inmediatez, una menor fricción al usuario y por ende una experiencia del usuario que le genere, lo dijo Luis ahorita, el lifetime value. Perfecto. Y bueno, aunado a esto que están mencionando, existe, ya es la última, ¿existe un riesgo alto de que una fintech quiebre? Depende del modelo de negocio, o sea, habría que ver muy bien el modelo de negocio a qué se esté dedicando la fintech, si está dando créditos, si es una IFE, si es un crowdfunding. Hay un dato que sacó este año Expansión, en un reportaje que hicieron, que hablaba de que el porcentaje de madurez del sector fintech, es de las 440 fintechs que hay identificadas en nuestro país, el porcentaje de madurez de las fintechs es del 48%. Es decir, que una de cada dos ya pasó lo que en el mundo emprendedor se le conoce como el Valle de los Muertos, que son esos primeros 3 años en donde la tasa de mortandad es sumamente alta. Creo que sí, hay un riesgo como en todo muy latente que puede haber que perezca en las empresas. Creo que sobre todo las empresas de crédito, las empresas que otorgan créditos a través de una manera 100% digital, es muy factible que muchas de ellas, sobre todo por el COVID, vayan a cerrar. Temas de crowdfunding me parece porque están en una posición un poco compleja, porque como no pueden captar, no pueden prestar, tienen que venir la captación, pero por parte de un tercero. Me parece que eso también las pone en una posición retadora. Y medios de pago veo muy difícil que ahorita perezca una. Si perece realmente es porque pues, su modelo de negocio no estaba tan bien diseñado, pero en general depende mucho el modelo de negocio. Sí, y bueno, sumando un poco el comentario de Luis, es difícil ahorita predecir si se van o no a tronar algunas fintechs porque el sector es muy nuevo. Ya hay información de fintechs gigantescas que tronaron como Wirecard, pero fue por otra cosa. Wirecard ya tenía posición en bolsa, en la bolsa Claro, claro. y fue por otras cosas. Hay un punto importantísimo respecto
la permanencia o no de una fintech, y es que además de lo mucho que existe desde el punto de vista normativo, es decir, lo que hemos venido hablando, ¿no? Ciberseguridad, control interno, prevención de lavado de dinero, el modelo de negocio, hay una más de la que poco se habla, y es el impacto en redes sociales. Las fintechs se promocionan a través de medios digitales. Sus áreas de community management son áreas muy sólidas, muy grandes, muy potentes. Un ataque en redes sociales, hace poco le pasó a un crowdfunding que tuvo una vulnerabilidad en sus sistemas y le volaron información, no pasó nada, es decir, hicieron revisión de la información que salió y ningún cliente fue vulnerado, cambiaron inmediatamente contraseñas, pero eso están expuestos todos los integrantes del sistema financiero mexicano, no nada más las fintechs. De ahí lo que comentábamos al principio, la importancia de ser focales en la ciberseguridad, porque van a sufrir muchos ataques, más de los que recibiría alguna entidad financiera, porque toda su estrategia es digital. Y entonces un ataque en redes sociales les pega en el riesgo reputacional. No es que truenen una fintech por riesgo reputacional, pero sí le puede bajar sensiblemente la penetración y por ende el lifetime value del cliente. Entonces, que pensar que truene una fintech estamos en un momento pues de curva de madurez. Esta misma pregunta en 2 años va a cobrar mucho más sentido. Claro. Los que ya autorizaron, los que empezaron, los que se dieron cuenta que se les acabó la gasolina para estar fondeando la fintech y no les fue rentable. Y entonces sí, algo que creo que sí va a pasar es que va a haber mucha compra y recompra de fintechs entre Claro, sí. totalmente. Eso sí va a ocurrir, ¿no? El efecto coladera. Y yo nada más, acotando rapidísimo, creo que sí va a haber una depuración. O sea, la mortandad va a subir un poco, pero va a haber más que nada una depuración. Como tarea también, échenle un ojo a la última, hay uno de los neobancos más grandes de todo el mundo y en general del Reino Unido, que es Monzo. En su última evaluación para su levantamiento de capital, me parece que fue en su serie C o en su serie D, levantó el 20% de la evaluación que ellos esperaban. O sea, sí hubo una depuración. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio estaba solamente centralizado en la transaccionalidad. Me parece que los neobancos tienen que buscar ahí más herramientas para ser rentables. Entonces, chequense el caso de Monzo. Ayer se anunció también un caso de una empresa uruguaya. Es la tercera, me parece, unicornio de Latinoamérica y es la primera de habla hispana. O sea, chéquense lo que hizo esta fintech uruguaya, que ayer la valoraron en $1,200 millones. Muchísimas gracias a ambos. Excelente conferencia. Un tema, sin duda, nos quedamos con ganas de más tiempo, pero desafortunadamente ya se nos acabó. Les voy a pegar en el link. Ahorita tenemos otra conferencia de criptoactivos. Entonces les voy a pegar en el chat por si se quieren unir y le cedo la palabra a Luis para que igual les agradezca por parte de la sociedad de alumnos su participación. Sí, muchísimas gracias por estar a todos los participantes de la llamada. Muchísimas gracias a Luis y a José que con una agenda bastante ocupada aceptaron nuestra invitación. De verdad es un honor poder abrir este ciclo de conferencias con ustedes. Y muchísimas gracias a Jania, la vicepresidenta, y al equipo de conferencias que hizo un trabajo de logística extraordinario para que podamos estar aquí presentes. Entonces, muchísimas gracias y no sé si quieran decir algo, Luis, José. Y bueno, estén al pendiente de nuestras redes sociales. Vamos a contestar las demás preguntas que no se lograron por el tiempo. Muchas gracias a todos. Nada, de mi lado nada más agradecerle a todos los que estuvieron. Encantado de estar con mi muy querido amigo José. Siempre es un gusto estar contigo. Si tienen dudas de lo que hacen, chequen las redes sociales de José, sumamente activo él y el SA. Chequen la página de Fintech México para que vean las empresas, los eventos. Constantemente estamos haciendo eventos ahí relacionados a temas fintech. Y por favor, tomen la iniciativa de educarse en todo el tema financiero, ¿no? O sea, creo que es bien importante. Hoy en día tenemos al alcance tanta información que me parece hasta cierto crimen no poder entender qué es una inversión, qué es un ahorro, qué es un interés, qué es un crédito y qué opciones hay. Entonces, nada más los dejo con esa invitación. Igualmente, Luis, Cruz y Jania, gracias por la invitación. Siempre es un placer. Gracias a Luis Silva, pues como siempre, por permitirme compartir foro con él.
es muy, muy grato. En nuestras redes sociales los pueden seguir, digo en mi caso, José Díaz Cuadra, en LinkedIn sobre todo, sí somos muy activos, Legal and Compliance Advisors también en todas nuestras redes, LC Advisors para que la encuentren, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y el canal de YouTube. Ahí es donde estamos muy seguidos. Les recomiendo que vean por ahí en nuestro canal de YouTube, hubo una charla con Luis Silva, precisamente. Tenemos un programa que se llama Las Mañaneras de LCA y estuvo Luis Silva. Les recomiendo fuertemente verlo porque hablamos justo del sector. Yo les exhorto a todos los chavos de Ibero que ahorita están conectados, lo dijo Luis ahorita, métanse en serio al entendimiento de FinTech. Es el futuro y la forma de hacer banca en 5 años va a ser otra, completamente diferente. Están en el mejor momento porque están en la transición de la banca tradicional a la banca frictionless y de enfoque user experience. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Que tengan Gracias. un buen día. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.